versículo 13 al 17. Esa es la sección que estudiaremos esta mañana. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Y el título de esta enseñanza es una correcta sujeción a la autoridad. Una correcta sujeción a la autoridad. Y lea por favor conmigo la palabra del Señor. Dice así el apóstol Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Señor, soy tan consciente de mi fragilidad, de mi debilidad y de mi torpeza, que sé que el deber que tengo de llevar tu palabra solo es posible si tu Santo Espíritu acalla mi humanidad y gobierna cada palabra que salga de mi boca. Por amor a tu pueblo, te ruego, Espíritu Santo, que guíes todas mis palabras, que hoy abras nuestro entendimiento para comprender lo que hoy de manera particular, pero también congregacional, quieres enseñarnos. Que seamos muy diligentes en obedecer tu palabra y que estemos muy atentos para deleitarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda el contexto en el que fue escrito esta carta. Pedro está escribiendo a una iglesia que está sufriendo por ser fiel a la palabra de Dios. Y está sufriendo no solo en manos de las personas que le rodean, sino de las autoridades mismas. Esta carta viene hablándonos de la gloriosa salvación que tenemos en Cristo y de algunos deberes que naturalmente deben enfatizarse como creyentes. Pero ¿tiene sentido que aparezca un llamado a obedecer las autoridades en medio del sufrimiento? ¿Es el llamado que usted quisiera escuchar en medio de un momento de dolor por ser fiel al Señor? Pareciera que este mensaje como que no debería estar ahí. Tal vez pensaría alguno que esté pasando por un momento de sufrimiento. Pero al contrario, es muy necesario que esta porción de la Escritura esté ahí exactamente donde está. Porque en los momentos de sufrimiento por ser fieles a Cristo, el creyente tiene que recordar que también tiene la obligación de obedecer a las autoridades. Piense en esto. ¿Cómo sería este presente siglo sin una autoridad que regule o administre lo que nos acompaña? Sin que se castigue al malvado y sin honrar a los que hacen el bien. Sería terrible. Sé que usted está pensando, pero bueno, en nuestro tiempo parece que no se guarda al justo, sino al malvado. De alguna forma es cierto. Si nuestro mundo actual se encuentra en continuo conflicto por el mal ejercicio de nuestras autoridades, ¿se imagina entonces cómo sería todo esto donde no existiera ni siquiera esa función de autoridad? El hombre, en su remanente de pecado, siempre luchará con la rebeldía, la anarquía. Al hombre le cuesta sujetarse a la autoridad de manera correcta desde el Edén. Una vez Adán y Eva se rebelaron contra Dios, todos nosotros nacemos con un corazón inclinado a la rebeldía, inclinado a la desobediencia, algo que se nota aún en un niño pequeño que tú no le has enseñado a ser malo. Pues el hombre nace en pecado. Por eso tú ves naturalmente un niño cuando de repente tú le dices no coja eso y el niño no lo cojas.
no lo cojas y lo coge. ¿Por qué? ¿Quién se lo enseñó? Su naturaleza pecaminosa evidencia la rebeldía con la que nace todo corazón humano. Y si el hombre lucha para sujetarse a un Dios que es santo, que es justo y es amoroso, ¿cuánto más va a luchar para sujetarse a autoridades imperfectas y pecadoras? Pedro, luego de hacer entonces un llamado a la conducta cristiana, dirige nuestra atención al deber que tenemos con todas las autoridades constituidas y designadas para gobernar al pueblo. En su línea de pensamiento, ahora indica que una vida que diligentemente lucha contra los deseos de la carne, no solo mantiene una vida ejemplar con los gentiles, sino de manera particular se sujeta gozosamente a todas las autoridades. Y sé que cuando dije esa frase, muchos sienten un retorcijón en el pecho. Sí, estoy hablando de que todo creyente debe sujetarse gozosamente a todas las autoridades, a todas, y con gozo. Pero también es importante dar algo por sentado. Esta solicitud Pedro la está haciendo a los creyentes. Escúcheme bien. Es imposible a un corazón que no ha sido regenerado, a un hombre que no ha sido adoptado como hijo de Dios, sujetarse de manera adecuada a la autoridad. Le es imposible. Solo un creyente puede entender el por qué y el para qué de sujetarse legítimamente a la autoridad. Pero aunque el corazón del creyente ha sido redimido para poder sujetarse a la autoridad y ejercer correctamente la autoridad, seguirá luchando en su remanente de pecado para ejercer la autoridad de forma correcta y para someterse a ella de manera correcta. Además, hay un problema mayor. Todos nosotros, de alguna manera, hemos tenido experiencias con la autoridad. Algunos, experiencias muy traumáticas, que ha ocasionado gran dolor por el ejercicio de gobernantes autoritarios, impositivos y arbitrarios que distorsionaron en nuestra mente el uso correcto de la autoridad. Estos han desarrollado una sumisión servil y ciega a estos gobiernos autoritarios, o un corazón rebelde que ya no se quiere someter a ninguna autoridad. Pero otros son rebeldes abiertamente y simplemente dicen: yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie, pues al único que debo darle cuentas de mis acciones es a Dios. ¿Y eso no te asusta? Si tienes que darle cuentas a Dios, tienes que darle cuentas a Dios de cómo te sujetas a las autoridades que Él mismo ha puesto en este mundo. Pero otros también han desarrollado una rebeldía pasiva. A simple vista parecen atender y sujetarse a las figuras de autoridad, pero su corazón está en completa rebeldía. Siguen haciendo al final lo que les parece y lo justifican en la idea o la noción que tienen de Dios. La obediencia del creyente no debe ser algo meramente conductual, sino algo que nace del corazón. Pues muchas veces con nuestros labios podemos estar obedeciendo a alguien, aún con nuestras acciones, pero con un corazón gobernado por la anarquía y la rebeldía. ¿Qué nos enseña entonces hoy Pedro? Vamos a verlo en unos fragmentos muy sencillos. Lo primero, esta porción nos enseña el deber que todo creyente tiene ante las autoridades. ¿Y cuál es este deber? Obediencia y honra. Lo segundo, ¿cuál es la función que Dios le dio a las autoridades?
castigar al malvado y dar honra al que hace el bien. Lo tercero, Pedro enseña el beneficio de esta obediencia a las autoridades. ¿Qué beneficio trae? La boca de los insensatos, de aquellos que nos calumnian, será callada. Pero también hace una solicitud aclaratoria a su audiencia. Habla de una obediencia que jamás debe afectar nuestra libertad, pero una libertad que jamás debe oponerse a la obediencia. ¿Cuál es entonces el deber del creyente? Lea conmigo el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. El deber de todo creyente por amor a Dios es sujetarse a todas las autoridades. ¿Escuchó bien? A todas las autoridades. Y Pedro en primera instancia tiene a las autoridades civiles, a los gobernantes. Aunque esto en su extensión puede aplicar cualquier tipo de autoridad, aún las eclesiales, él está hablando principalmente de las autoridades civiles del rey y los gobernantes que se para ejercer su autoridad. ¿Y qué les está diciendo? Que es necesario obedecerlas a todas. Pero note que antes pone un fundamento para poder hacerlo. Mis hermanos, muchos quisieran que estas palabras no estuvieran contenidas en la Escritura, porque nos es gravoso ser obedientes. Somos rebeldes. Y esta es una lucha que todos tenemos. Ninguno debe pensar que está exento de este mal. Todos en un sentido batallamos con la rebeldía. Y todos en un sentido batallamos con el mal uso de la autoridad. Para que la audiencia responda favorablemente, Pedro entiende que debe establecer un fundamento sólido que produzca una motivación tal que las personas quieran y deban obedecer. ¿Y cuál es el fundamento que establece? No dice obedezcan a sus autoridades, pues estas son buenas y justas y dignas de ser obedecidas. Dice por amor, por causa de Dios, por amor a Dios, por obediencia a Dios, obedezcan a sus autoridades, a pesar de las autoridades. Toda la carta, Pedro ha invertido mucho tiempo en mostrar la gloria y la belleza de lo que Dios ha hecho para salvarnos. Es en gratitud y amor a lo que Dios ha hecho por nosotros que hay una disposición a obedecer a las autoridades. Pero si yo no entiendo lo que Dios ha hecho por mí, ¿cómo querré obedecer a una autoridad imperfecta? Si yo no me he visto asombrado, maravillado y enamorado de lo que hizo la máxima autoridad del universo en favor de este pecador, ¿cómo voy a encontrar una razón para sujetarme a los hombres de este mundo? Si no me sujeto al soberano, menos a los imperfectos. Pero cuando vemos la gloria de lo que Dios ha hecho, pues obedeceremos a nuestras autoridades, no porque ellas sean dignas, sino por amor de aquel que nos salvó. Pedro está pasando por un momento donde la autoridad que está gobernando mientras escribe esta carta es perversa. Es un gobernante injusto y malvado. Pedro no está hablando desde una experiencia maravillosa con la autoridad de su tiempo. Está hablando mientras es gobernado por un tirano, por un malvado. ¿Y qué le escribe a la iglesia? Obedezcan al rey. Obedezcan a las autoridades que él establece. Así que el primer principio, niños, desde ya aprendan esto. Ustedes deben obedecer todas las autoridades por amor a Dios, no por los méritos que tengan las autoridades. Podría preguntarse usted en este momento, ¿pero por qué a toda autoridad?
¿Por qué tenemos que sujetarnos a autoridades que son corruptas, que son malvadas? La respuesta es muy profunda, pero a la vez es muy sencilla. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ordena. Y si Dios lo ordena, es mi deber obedecer. ¿Sabe por qué debemos obedecer a las autoridades? Porque nuestro Dios, el soberano sobre el universo, es quien pone todas las autoridades, y todas, sin excepción alguna, cumplen un papel en el propósito eterno de Dios, como lo dice Efesios 3:11. No hay propósitos de Dios, hay un solo propósito, hay un solo decreto, hay un solo plan, y todas las cosas encajan perfectamente en ese plan. Sí, hermanos, aún los gobiernos malvados, los gobernantes mediocres, los gobernantes corruptos cumplen un propósito en el plan del Dios soberano. Y con ello, Dios siempre está tratando el corazón de los pueblos. Siempre Dios está tratando el corazón de los pueblos con los gobernantes que están en autoridad. ¿Quiere decir esto entonces que es culpa de Dios que nosotros escojamos gobiernos tan perversos? No, es culpa del hombre. Porque el hombre libre y voluntariamente, arrastrado por sus apetitos pecaminosos, escoge sus autoridades. Pero ningún gobierno va a estar en posición de autoridad sin que Dios se lo permita. Así que al final de todas las elecciones, de todos los procesos electorales, en el gobierno siempre va a quedar aquel que Dios ha determinado para cumplir a través de él lo que quiere tratar en los corazones de los hombres. Podrá decir usted, pero esto puede sustentármelo por la Biblia. ¿Me está diciendo usted que gobernantes como los que tenemos en Latinoamérica están ahí porque Dios lo quiso? Déjeme responderle a través de la palabra. Acompáñeme a Proverbios 8, versículo 15, 16. Espero que hoy sea la palabra quien convenza nuestros corazones. Dice Proverbios 8, 15 al 16. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. ¿Por qué debemos obedecer toda autoridad? Porque todas son puestas y establecidas por Dios. Mire lo que dice Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién pone los reyes? Dios. ¿Quién los quita? Dios. Jeremías 27:6 dice lo siguiente: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Sí, Nabucodonosor fue siervo de Dios. Cumplió el propósito que Dios había establecido para su pueblo. Y miren lo que dice: y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre, muchas naciones y grandes reyes. ¿Quién le dio esta autoridad a Nabucodonosor? Dios. ¿Quién le dio este poder? Dios. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Pero dirá usted, ¿y será que en el Nuevo Testamento esto también se hace evidente? Mire Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Cómo?
que Herodes y Poncio Pilato fueron puestos por Dios para entregar al ungido? Sí. Que todas las autoridades han sido puestas y han sido establecidas por Dios. Hermanos, la palabra es clara. Por eso mismo y por ese amor a Dios es que debemos honrarlas y obedecerlas. Pero tal vez usted dirá, bueno, yo discrepo de la carta de Pedro. Con el resto de la carta estoy de acuerdo, pero con esta porción no. Creo que no debería estar. Pues déjeme decirle que Pablo también comunica lo mismo en su carta a los romanos y en su carta a Tito. Así que su problema, si no está de acuerdo con estas palabras, no es solo con Pedro, es también con Pablo. Y no es con Pedro y con Pablo, es con la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 13, versículo 1 al 2. Sométase. Esa palabra que tanto le gusta al hombre moderno. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué contundente las palabras de Pablo. Pablo está mostrando el mismo deber. Y esto lo escribe bajo el mandato de un gobernante perverso. ¿Y qué le dice a la iglesia? Sométanse a toda autoridad, porque no hay autoridad que no sea de parte de Dios. Hermanos, guardemos esto. Dios soberano ha puesto hombres en autoridad, aún a hombres que son incrédulos y malvados. Los ha establecido como gobernantes para lo que quiere hacer en cada corazón, en cada nación, sin liberar al hombre de la responsabilidad pecaminosa al escoger estos gobernantes. Y quien se opone a la autoridad que Dios ha establecido está resistiendo es a Dios. ¿Te das cuenta de esto? Cuando yo no me sujeto a las autoridades, estoy desobedeciendo a Dios, estoy resistiendo lo que Dios ordena en su palabra. Mire lo que dice Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que podemos afirmar con toda confianza que toda autoridad, sin excepción, ha sido establecida por Dios en todos los tiempos de la historia de la humanidad, conforme al propósito perfecto de Dios. Y oponernos a estas autoridades es resistir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la función que Dios le entregó a estas autoridades? Pedro también lo está enseñando. ¿Para qué fueron puestas estas autoridades? Para castigar al malhechor y para alabar y honrar a los que hacen el bien. ¿Podrá decir usted entonces, pastor, ahí está la solución? Pues nuestras autoridades, en lugar de cuidar al bueno, cuidan al malo. En lugar de enviar a la cárcel al corrupto, envían al bueno. Entonces, ¿soy libre de esta responsabilidad? ¿Dónde podríamos concluir eso por el pasaje? Pues la autoridad que le debemos a nuestras autoridades no está sujeta a su carácter y a su mal manejo de la autoridad. Está sujeta al amor que le debo a Dios. Leamos Romanos 13:3 y veámoslo en palabras de Pablo, que se expresa mucho mejor que yo para esto. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Las autoridades han sido puestas para castigar a los que hacen el mal y para honrar y cuidar a los que hacen el bien. Han recibido la espada de Dios para ejecutar justicia. Ese es el deber de toda autoridad. De toda autoridad. Esto en términos civiles, pero también en la iglesia y en el hogar. Los padres tienen la espada de la justicia para guiar a sus hijos. Y cuando no usan esta espada de forma correcta, están desobedeciendo a Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Niños, ustedes tienen el deber de sujetarse a las autoridades civiles como lo estamos aprendiendo hoy. Pero también tienen que sujetarse a sus padres porque es la autoridad primaria que Dios ha puesto sobre ustedes. Y cuando no obedecen a sus padres, es a Dios a quien están desobedeciendo. Pero mientras tienen todavía esta sensación molesta, pero es que pastor, usted no conoce a mi jefe, usted no conoce el alcalde de mi ciudad, usted no conoce el presidente de mi país, usted no sabe cómo es mi papá y me está diciendo que tengo que obedecerle. ¿Cierto que esa es la lucha interna que todos experimentamos ante estas enseñanzas? Así que nos preguntamos entonces, ¿qué puede hacernos libre de obedecer a las autoridades? ¿Hasta dónde debe ir nuestra obediencia? ¿Puede el proceder pecaminoso de una autoridad habilitarme para no obedecerle? Voy a tratar de ir de menos a más. Empecemos en casa. Si un hijo tiene un padre que es ladrón, mentiroso y drogadicto, ¿debe obedecerlo? Sí. Pero es que es un ladrón. Sí, es tu papá. ¿Cuándo no debes obedecerlo? Cuando ese papá te dice que debes ir a robar, porque te está pidiendo que hagas algo que Dios prohíbe y es tu deber obedecer primero a Dios antes que a los hombres, y ya lo vamos a ver. Veámoslo en un gobierno. Si tenemos un gobernante que es pecador, ladrón, adúltero, que promueve el aborto, que tiene prácticas ocultistas en su vida privada, ¿debemos obedecerlos a pesar de esa vida de pecado? Note que la Escritura no dice, iglesia, obedezcan a sus autoridades solo si son cristianas y solo si son justas. No. Dice, obedezcan a sus autoridades a pesar de lo que ellas son por amor a Dios. Así que sus vidas de pecado no nos habilitan para no honrarlas y obedecerlas. ¿Cuándo tendríamos permiso de Dios para no obedecerlas? Cuando ese presidente malvado y perverso quiera imponerle a su pueblo sus deseos pecaminosos. Entonces, si este gobernante luego de estar en poder dice, pues a mí me parece que el aborto está bien, a partir de la próxima semana todos deben ver el aborto como algo lícito y todos los médicos que no practiquen aborto serán llevados a la cárcel. En ese momento tengo el respaldo de Dios para decirle a esa autoridad, no puedo obedecerte porque debo obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde está esto? Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si un padre llegara a decirle a su hijo cuando abre la puerta y es alguien que no quiere recibir y su padre le dice, hijo, dígale que no estoy. El hijo cristiano tendría que decirle, papá, te amo y te respeto, pero no puedo mentir.
De esa misma forma tendríamos que responder a nuestras autoridades y decir, no puedo hacer lo que me está solicitando. Y esta desobediencia lícita no nos exime de hacerlo con respeto y honra. Mucho cuidado, porque una cosa es no obedecer y otra cosa es dejar de honrar a aquel que está haciendo la solicitud pecaminosa. Nosotros como creyentes jamás vamos a obedecer a nuestros gobernantes cuando nos pidan que desobedezcamos a Dios. Si mañana nos prohíben predicar en contra de todo el pecado, si nos prohíben hablar en contra de la homosexualidad, en contra de la agenda LGTBIQ, no podremos hacerlo porque debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Como cualquier otro pecado, la corrupción y demás, no podemos callar. Pero eso nos da autoridad para hablar mal de los gobiernos y decir y esto, jamás. Debemos hacerlo con honra. No les obedeceremos, pero tampoco dejaremos de respetarles como debemos hacerlo. Y mucho cuidado, porque no tener un entendimiento de esto es lo que habilita a ciertos creyentes inmaduros para utilizar sus redes de manera irresponsable y escribir cosas acerca de los gobernantes de manera irrespetuosa. Pues aunque nuestras autoridades ejerzan su autoridad de manera inadecuada, eso no nos habilita para faltarles el respeto en nada. Pues hacerlo es desagradar a Dios. Y mucho cuidado en este tiempo político donde la gente se deja afectar por una o por otra ola para justificar sus afirmaciones ligeras contra todos los que están en el poder. Cuando tú hablas mal de una autoridad irrespetuosamente, estás hablando mal de lo que hizo Dios y le estás diciendo es que tú te equivocaste en lo que hiciste. ¿Cómo? Dios no se equivoca. Y a quien permite como autoridad es porque es el indicado para tratar lo que quiere tratar en el corazón de los pueblos. No podemos olvidar entonces que la obediencia a la autoridad no es por causa de ella, sino por causa de la investidura que le ha sido dada. Y lo hacemos no porque merezca nuestro amor, sino porque amamos a Dios más que a estas autoridades. ¿Qué beneficio trae obedecer? Su carne estará diciendo, pues ninguno. La Escritura es clara. Dice que cuando procedemos de esta manera, la boca de los insensatos que calumnian a la iglesia será callada, que calumnian a los creyentes. Mis hermanos, cuidado cuando usted lo invitan a obedecer por causa de la bendición. Hay frases tan peligrosas en este tiempo como, mira, es que debes obedecer porque Dios bendice al que obedece. Al hijo obediente Dios lo consiente. ¿Será que Pablo se sintió muy consentido cada vez que hablaba del Señor y era llevado a una cárcel? Y fue por total obediencia. ¿Será que Pedro se sintió muy consentido cuando fue llevado una y otra vez delante del Sanedrín por predicar la palabra? ¿Será que Pablo se sintió muy consentido cuando lo apedrearon e intentaron matarlo por predicar obedientemente el evangelio? Yo no obedezco para recibir bendición, obedezco porque amo al Señor. Así muchas veces no recibo un beneficio por hacerlo. ¿O tú crees que recibirás muchos beneficios si te ajustas plenamente a los impuestos que establece el Estado? Eso afectará tus finanzas. Así que no es por la bendición que trae obedecer que yo obedezco. Es porque Dios es digno de toda mi obediencia, así a veces no me vea beneficiado. ¿Cómo cambia la razón? No hay nada más desastroso, padres, que le enseñemos a nuestros hijos que nos obedezcan para recibir una recompensa. Los estamos volviendo manipuladores. Si almuerzas te doy esta banana. Si ganas el año te doy una bicicleta. Y eso es lo mismo que utilizan los gobernantes. Si vota por mí le doy un tamal. ¿Dónde le enseñaron eso? En la casa.
Porque obedecemos es por amor a Dios, no por los beneficios que esto traiga. Porque a veces obedecer a Dios traerá como recompensa la cárcel y la muerte. Entonces todos los que calumnian al creyente quedarán sin razones para hablar mal de nosotros. Pero cuando no hacemos esto, el hombre gentil, incrédulo, no mide al creyente con el mismo rasero. El incrédulo, cuando ve a un empresario que no le paga lo justo a un empleado, dice: pobrecito, es que los tiempos están malos. Otros dicen: es que este es bien inteligente, salió bien avispado para hacer negocios. Pero si el creyente lo hace, ¿qué va a decir el mundo? ¡Ja! Dice que cristiano. Dice que cristiano y no le paga lo justo a sus empleados. Dice que cristiano y mire cómo trata a sus súbditos. Dice que cristiano y no paga impuestos. Damos razones para que el nombre del Señor sea burlado. Por eso Pedro regula también esta obediencia. Ya sabemos que debemos obedecer todas las autoridades a pesar de lo que ellas son, pero si nos piden hacer algo que violenta lo que Dios ordena, escogeremos primero a Dios antes que a los hombres. Pero mire lo que dice el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿De qué está hablando Pedro acá? Toda la carta viene hablando de ¿cuál libertad? ¿Una libertad física? No. Está hablando de la libertad espiritual que el creyente ha obtenido por la obra redentora de Cristo. ¿Y cuál es esa libertad? Que todo aquel que es adoptado como hijo de Dios es libre del poder del pecado. Es libre de la culpa del pecado. Y es libre de la condenación eterna. Somos libres, aunque seamos llevados presos a una cárcel, hemos sido librados del poder de las tinieblas. Pero esta libertad no la puedo utilizar como pretexto para hacer lo malo. ¿Cuándo hago esto? Cuando utilizo mi salvación para pecar, en este caso para desobedecer a una autoridad. Bueno, Señor, pues yo sé que la salvación no se pierde y no estoy de acuerdo con lo que esta autoridad solicita, entonces no lo voy a hacer. No porque salte tu palabra, sino que a mi carne no le gusta, no me parece, siento que no es así. Y pues si estoy haciendo algo malo, al fin sé que me salvarás. Esto es pecaminoso. Y esto es resistir la autoridad de Dios. Cuando utilizo mi salvación para pecar, estoy resistiendo, estoy burlando la gracia que el Señor me ha entregado. Dice, sino como siervos de Dios. Yo sé que si le preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes quiere ser siervo de Dios? Muchos dirían yo. Pero el griego de esta palabra siervo traduce una connotación que a nosotros ya no nos gusta. Dice esclavo. Ay, es que no me gusta. Esclavo, sujeción en este tiempo donde todas las masas deben ser libres, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad aquí, la libertad allá. Libérese de su jefe, trabaje independiente, libérese de las afugias económicas, sea libre financieramente. Libertad, libertad, libertad. ¿Usted me está hablando de esclavitud y sometimiento? Sí, porque es el orden que Dios estableció. La verdadera libertad del creyente es ¿cuál? Ser esclavos ya no por miedo, sino por un temor reverente a aquel que nos salvó. Obedezco porque quiero agradar a aquel que me salvó, a pesar de que la autoridad que obedezco no merezca mi honra y mi obediencia. ¿Cómo cambia esto nuestra idea de autoridad? Somos libres y esta libertad nadie se la quitará al creyente. Pero esta gloriosa libertad no la puedes usar para pecar, para seguir manejando la autoridad a tu manera. Hay un problema con la autoridad.
Desde la caída entonces, el que tiene autoridad va a pelear con dos cosas: con usarla de manera arbitraria y pecaminosa. Por eso muchos están traumatizados y entonces como mecanismo de defensa simplemente dicen: no me vuelvo a someter a ningún hombre sino solo a Dios, porque fueron maltratados por esa autoridad. ¿Por qué? Porque usó la autoridad de manera ilegítima. Pero otros no ejercen entonces la autoridad y caen en un estado pasivo porque no quieren repetir el mismo patrón. Este también está pecando. Porque es pecado ejercer la autoridad mal y es pecado no ejercerla. Los dos son pecados y no son menos graves el uno que el otro. Es que como mi papá me disciplinó tan duro, entonces yo no voy a disciplinar a mi hijo igual porque no quiero repetir lo mismo. Y entonces no disciplino. Eso es pecado. Porque estás dejando de utilizar la autoridad que te fue dada. Pero también aquellos que nos sujetamos lidiamos con dos problemas. Unos con una sujeción servil y ciega a ese gobierno arbitrario y autoritario por una falsa lealtad. Y otros una rebeldía abierta, pues se amparan en la conducta pecaminosa de quien tiene la autoridad para no obedecer. ¿A que no adivina qué? Los dos están pecando. Porque una obediencia ciega a un gobierno autoritario y arbitrario hace que esté desobedeciendo a Dios y esté obedeciendo más a un hombre que a Dios. Y eso es pecado. Pero levantarme como un rebelde que no se quiere sujetar a la autoridad también es pecado. Pero mucho cuidado, porque en esta línea de la rebeldía hay una tan peligrosa y es la rebeldía pasiva. Esos que a los ojos de las personas se ven tan obedientes, que siempre a todo dicen sí, pero al final terminan haciendo lo que bien les parece. Eso es pecado. ¿De qué sirve de labios para afuera digas sí obedezco si al final haces lo que quieres? Esto es pecado. Y no debe ser así entre nosotros. Hermanos, lo de la autoridad es tan importante. Creyentes, mucho cuidado con no estar obedeciendo a las autoridades en pagarle lo justo a los empleados. Mucho cuidado. No, es que a mí me parece que no es así, es que yo acomodé el pago así, yo lo hago de esta forma, a mí me parece que esto es mejor. Perdóname, aquí nadie te está preguntando a ti, ¿te parece mejor? Obedece la ley. ¿O echa la ley, echa la trampa también entre los cristianos? Mucho cuidado, que un rebelde pasivo siempre está buscando el quiebre para justificar su actitud pecaminosa. Siempre está encontrando el vacío de la ley. Y eso lo ve uno en los niños. Hijo, no vuelvas a pegarle a tu compañerito porque te disciplino. Y llega el otro día, lo regañan. ¿Qué pasó? Lastimé a un compañerito. Yo te había dicho que no le pegaras a tus compañeritos, ¿cierto, papá? Yo no le pegué, yo lo mordí. Y así somos nosotros, buscamos el vacío de la ley. Pero la ley de Dios es perfecta, así que no tiene vacío. Lo que estamos haciendo es maquillar nuestro pecado de manera solapada. Tenemos que sujetarnos a todas las autoridades. ¿Y cómo termina Pedro esta importante instrucción? Mira el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos. Temed a Dios, honrad al Rey. Qué balance tan hermoso encierra este pasaje. ¿Qué está diciendo? Viene hablando de todas las autoridades. Entonces, ¿qué dice? Que debemos honrar a todas las autoridades. Pero esta honra a las autoridades jamás debía atentar contra mi deber de amar al prójimo. Es decir, si una autoridad me pide algo, aunque le debo honra, pero ese algo atenta contra mi amor a los hermanos, ¿yo qué debo hacer? No puedo. Pero es que soy su pastor. No importa. Lo que usted me está pidiendo daña a mi hermano. Si usted es un militar, usted tiene la autoridad para poder prescindir de la vida de alguien en un combate legítimo.
Pero si su autoridad le dice, necesito que mate a este porque me cae mal, así sea su autoridad, usted debe decirle, no, me es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Y lo que usted me está pidiendo es un asesinato ilegítimo. Porque me está pidiendo que lastime a alguien que debo amar, tanto al prójimo, pero de manera particular a mi hermano en la fe. Si su autoridad eclesial pidiera, aunque este no es el tema, pero lo toco como extensión, que haga algo contra un hermano, usted tiene toda la autoridad para decirle no. Porque la Biblia me ordena que no haga algo que dañe a mi hermano. Pero luego dice, temed a Dios y honrad al rey. ¿Debemos honrar al rey? Claro. Pero esa honra no puede estar por encima de mi temor reverente a Dios. Es decir, mi primer deseo es obedecer a Dios. Y aunque el rey merece mi honra, si me solicita hacer algo pecaminoso, tendré que decirle no. No puedo. ¿Vas a ir a la cárcel? Sí. ¿Vas a morir? Sí. Y no estoy diciendo que esto sea fácil afirmarlo, pero lo hago con la certeza de que si ese momento llega, el Espíritu de Dios nos dará el valor para ir presos o morir si es necesario. ¿Y quién es nuestro máximo referente para entender esto? Mis hermanos, nuestro mayor referente de obediencia a la autoridad es Cristo mismo. Nuestro amado Jesús se sometió a las autoridades injustas de su tiempo, pero lo hizo sin pecar. Escúcheme bien esto. Jesús se sujetó a las autoridades injustas de su tiempo, pero sin cometer pecado. Nunca violó la palabra de Dios. Recordemos algunas situaciones. ¿Recuerda cuando Pedro quiso hacer justicia con su espada? Entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué pasó? Una autoridad de manera injusta e ilegítima estableció un complot para culpar a un inocente. Eso fue injusto. ¿Y Jesús qué hizo? Pedro, rápido, ve y reúne al combo del barrio y vamos a tumbar a este gobernante porque está ejerciendo su gobierno mal. ¿Qué le dijo Jesús? Guarda la espada. Pues la violencia no es la manera de resistir la injusticia. Que un gobierno ejecute acciones ilegítimas no habilita al pueblo para alzarse en armas contra esa autoridad pecaminosa. ¿Y quién nos lo enseña? Jesús. Y mucho cuidado porque estamos en un tiempo muy peligroso, donde se está utilizando el nombre de Jesús para incitar la desobediencia civil de manera ilegítima, para invitar a los hombres a que se vuelvan a alzar en armas. ¿Acaso el origen de nuestras guerrillas no es la teología de la liberación? ¿No es aquella teología que le enseñó al hombre que Jesús no era un salvador sino un revolucionario? Y basado en esa premisa de revolucionario no fue que se empezaron a adoptar grupos que supuestamente iban a hacer justicia social. Pero ahora tenemos otro problema que se llama el reconstruccionismo cristiano con raíces calvinistas. Hombres que dicen que en nombre de Jesús la iglesia debe volverse a tomar las posiciones de autoridad y por eso se toman los capitolios y quieren a la fuerza bajar los gobiernos para poner gobiernos cristianos. ¿Jesús hizo esto? Si cuando lo quisieron poner como gobernante, ¿qué hizo Jesús? Se escabulló porque él dijo, mi reino no es de este mundo.
Mucho cuidado, porque el reconstruccionismo quiere que volvamos a adoptar las leyes del Antiguo Testamento en nuestro tiempo, que volvamos a apedrear a los hijos desobedientes, que volvamos a apedrear a la mujer adúltera, que tomemos las armas para que todos los gobiernos vuelvan a ser cristianos. Hermanos, no nos dejemos engañar. Jesús nunca incitó a los pueblos que obraran de esta forma. Por eso muchos no creyeron que era el Mesías. Porque ¿cuál era el Mesías que estaban esperando? Un rey armado con fuerza, que viniera a tumbar del poder a aquellos que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, en este caso a Roma. ¿O qué? Cuando vinieron a recolectar el impuesto, y Pedro, hace lo que sabe hacer, embarrarla. Vamos a Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? En el contexto sabemos que estas 2 dracmas eran un impuesto injusto que habían establecido, que era hasta voluntario pagar. Él dijo: sí, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Qué paciencia le tenía el Señor a Pedro, la misma paciencia que tiene con nosotros. Jesús no debía pagar impuestos por una sencilla razón. Él era de linaje real, era descendiente de David, y solo por eso estaba exento de impuestos. Este cobro que le estaban haciendo era injusto. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Lo pagó? ¿Para qué? Para no causar molestia. ¿Cómo quisiéramos nosotros encontrar razones para no pagar los impuestos? Muchos de ellos son injustos. Es que se los van a robar. Pero el Señor ordena que lo hagamos. Y es nuestro deber hacerlo. Pero también cuando le preguntan si debía pagar tributo al César, Mateo 22, 20. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mis hermanos, duele horrores a nuestra carne pagar impuestos en gobiernos que gobiernan y manejan y administran los recursos de manera pecaminosa. Duele horrores. Pero es nuestro deber hacerlo por amor a Dios. Pero déjeme terminar con este ejemplo. Recuerda aquel momento en Juan 19, 10 al 11, que está frente a Pilato, y Pilato le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿No pudo Jesús haber aprovechado esta oportunidad para sublevarse contra un gobierno legítimo en el uso de su autoridad? ¿No pudo haber llamado a sus discípulos a alzarse en armas contra este hombre que ejercía mal su autoridad? ¿Pero qué hizo el Señor? Sí, tienes autoridad, pero porque te la dio el Señor, porque Dios te estableció como autoridad, y por amor a Él respeto la determinación que tomes, no porque te la merezcas, sino porque sé quién te ha dado esa autoridad. ¿Qué aprendemos entonces en esta mañana? Niños, jóvenes, adultos, empresarios, debemos obedecer todas las autoridades gozosamente, así muchas veces nuestro bolsillo se ve afectado. Y no lo hacemos porque nos guste, lo hacemos por amor a Dios. Pero por favor, cuidado.
No malinterprete este mensaje para pensar que le estoy llamando a una obediencia ciega y servil a las personas que están en autoridad. Les obedecemos y las honramos, pero nunca para hacer algo que Dios haya prohibido en su palabra. Y aunque hagan mal, nunca usaremos nuestra boca para proferir insultos contra nuestros gobernantes, a pesar de las torpezas y perversidades que puedan hacer. Pues de mis labios debe salir honra para con el rey, a pesar de. Estamos pasando un caso triste con un pastor que fue llevado preso en Canadá por reunirse el día del Señor. A este hombre lo reunieron y le pidieron algo sencillo. ¿Quieres ser libre? Lo único que tienes que hacer es comprometerte a no volverte a reunir con tu iglesia. ¿Saben cómo les respondió este pastor? Y me tiene admirado su piedad. Les respondió de una forma sencilla. Siempre ha sido para mí un gozo y un deber delante del Señor obedecer mis autoridades. Pero también entiendo por la Escritura que debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ustedes han escogido desobedecer a Dios. Por eso en este momento, con dolor, me veo en la obligación de no obedecer a mis autoridades civiles. ¡Qué piedad la de este hombre! Ninguna palabra insultante. Con dolor entiende que debe desobedecer a la autoridad, pero lo hace con gozo porque primero le es su deber obedecer a Dios. Mis hermanos, viene un tiempo difícil para la iglesia. Bueno, siempre ha existido. Y honraremos primero a Dios antes que a los hombres. Cueste lo que esto nos cueste. Déjeme terminar con unas pequeñas aplicaciones y le ruego hoy me tenga más paciencia que de costumbre, pero estoy terminando con estas ideas. Si Jesús se sujetó a gobiernos injustos sin pecar, es nuestro deber hacerlo, porque Él nos ha dado los medios para gozarnos en obedecerlo a Él. Por favor, cuidado con una obediencia servil o con un corazón rebelde. Cuidado tú que tienes autoridad, ¿la estás ejerciendo mal o no la estás ejerciendo? Porque ambos desbalances son pecado. Cuidado con esa rebeldía pasiva que se ha vuelto tan común entre los cristianos. Mucho cuidado, porque la obediencia es un tema del corazón. Hijos, de nada sirve que le digan a sus papás, sí papá, y al final no lo haces. Eso es una desobediencia completa. ¿Cómo estás viviendo este tema de la autoridad en la iglesia? ¿Te sujetas por amor o eres un rebelde pasivo que ha encontrado la forma de seguir viviendo a su manera en la vida de iglesia? Has aprendido a moverte para recibir la enseñanza y cumplir con ciertas cosas, pero ¿estás ejerciendo la autoridad mal o no la estás ejerciendo? Cuidado, iglesia. No estamos habilitados para sublevarnos contra los gobernantes. Miremos a nuestros hermanos de antaño. Me impresiona cuando uno lee, por ejemplo, a Martin Lloyd Jones, cuando en su época donde el socialismo había ganado fuerza, enseñarle a su iglesia, iglesia, ¿acaso olvidaremos que estos gobernantes socialistas están ahí porque Dios se los permitió? Pues aprendamos lo que tenemos que aprender de estos gobiernos malvados. ¿Quiénes somos nosotros ahora en este tiempo para rebelarnos contra los designios de Dios? Pero, ojo con esto, no podemos caer en una actitud pasiva. Tenemos una responsabilidad en nuestros procesos electorales y por favor le ruego que sus procesos electorales sean mucho más grandes que la información que le entrega Facebook, se lo ruego. Que todo lo pasemos por la Escritura, al menos que si nos equivocamos en la elección, hayamos hecho un sincero ejercicio de escoger lo que creemos, más se acerca a la palabra. Tenemos un deber
Pero al final de todo proceso electoral quedará quien el Señor así determine. Y que estemos listos para lo que eso implique. Cuidado con lo que publican en las redes. Cuidado con esos comentarios. Cuidado porque el insulto a nuestros gobernantes se vuelve parte del paisaje y terminamos hablando mal de ellos como si fuera algo jocoso. Mucho cuidado. Cuando el necio calla es tomado por sabio. ¿Qué debemos entonces hacer en este difícil tiempo? Termino con 1 de Timoteo 2, 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Hermanos, tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando. Señor, gracias por enseñarnos una imagen correcta de la autoridad, pero también por recordarnos cuán fácil es para nosotros ser rebeldes pasivos, que al final terminamos haciendo lo que queremos, lo que nos parece, en lugar de negarnos a nosotros mismos. Perdónanos por las veces que usamos mal nuestra autoridad o no la usamos, pues las dos cosas son pecado. Perdónanos por las veces que nos hemos sujetado de manera a servir a los hombres y hemos preferido por miedo a los hombres desobedecerte a ti. Perdónanos. Pero también perdónanos cuando de labios para afuera pareciéramos ser obedientes cuando nuestro corazón es un corazón rebelde que no se quiere sujetar a la autoridad. Y ayúdanos en este caminar. Ayúdanos también como iglesia a estar listos para responder a nuestras autoridades con responsabilidad y honra, que nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias porque en esta pandemia nos enseñaste que nuestro amor por congregarnos debe ser mayor aún que el miedo a enfermarnos, pues es un mandato que tú le das a la iglesia de que no deje de congregarse como otros lo tienen por costumbre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.